Bendiciones a todos los que están o van a estar en sintonía, perdón. En este día se armó pues un debate espontáneo, ¿verdad? Para poder debatir aquí con Alexander Serrato acerca de la Trinidad versus la unicidad. Pues yo soy el pastor Manuel Solís, pastoreo una congregación aquí en el estado de Carolina del Norte, el templo que se llama Iglesia Pentecostés Emanuel. Y por la gracia del Señor, pues estamos todavía en pie en el ministerio y seguimos tratando de alcanzar las almas y ir creciendo espiritualmente en el Señor. Sin nada más que decir, yo solo les quiero decir que voy a presentar por qué creemos en la Trinidad y por qué creemos que en Dios hay tres personas. Y esto lo voy a mostrar con las escrituras en este día. Ha sido el tiempo hace rato también para que él se presente y así pues comencemos con el debate. Adelante, Serrato. Después de que te presentes, pues ya puedes comenzar con tu tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos cordialmente a todos los amigos y también a los hermanos que se dan cita para tener o poder ver cara a cara, este debate, compartir bíblico en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Saludamos, Señor, al señor Manuel Solís, que ha tenido la gentileza de esta tarde debatir conmigo sobre este tema. Si es Dios una Trinidad, tres personas distintas, o es Dios único y solo, o unicidad. De eso vamos a debatir hoy. ¿Listo? Bueno, como dice el señor Solís, vamos a hacer esto y ojalá sea con altura, con respeto. ¿Listo? Gracias, señor Solís. Amén. Solo quiero presentar cómo van a ser los tiempos. Va a ser 25 minutos de exposición cada uno, 15 minutos de refutación cada uno y 10 minutos de interrogación cada uno. La interrogación va a ser de que si es el turno de ese rato, pues él me va a preguntar preguntas. Yo solo voy a poder contestar las preguntas y no preguntar para atrás, sino que solo contestar. Cuando sea mi turno, pues va a ser lo mismo. Pues sin más preámbulo, pues puedes comenzar tu tiempo cuando ya estés listo. Nomás que tú me digas ya, yo aprieto aquí el cronómetro, tú tienes el tiempo también ahí. Ya. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a partir de la premisa de que nos ha dicho el pastor Manuel Solís. En Dios hay tres personas y que eso lo va a demostrar con la Biblia. Escucharon, ¿no? La premisa, en Dios hay tres personas y eso lo vamos a demostrar con la Biblia. Pues ya con esto el pastor Manuel Solís tiene una dificultad muy grande, porque no hay un solo texto bíblico que diga que en Dios hay tres personas. ¿Sí? Ya pues por aquí comenzó el trinitarismo a perder este debate. Ya, la primera premisa, en Dios hay tres personas, eso no existe en la Biblia, no existe. Como tampoco existe que Jesucristo sea una segunda persona divina. Como tampoco existe que Jesucristo sea el Dios Hijo, como el señor Manuel Solís lo ha llamado. Como tampoco existe que Jehová, el señor Manuel Solís en sus respectivos videos ha dicho que hay tres Jehovás. La escritura no dice eso por ningún lado. La escritura es enfática en decirnos, sí, en decirnos que Dios es uno. Sí, que Dios es uno, que Dios es único, que Dios es solo. Hemos escuchado al señor Manuel Solís en repetidas ocasiones en sus videos en contra de la unicidad dar estas premisas. La verdad bíblica de las tres personas divinas, que en Dios hay tres personas divinas. Preguntaría yo, ¿dónde están los textos? Si el señor Manuel Solís es capaz en esta tarde, de darnos los textos bíblicos que digan esto literalmente, escúcheme bien, literalmente, que lo digan literalmente el señor Manuel Solís, hombre, me quitaría yo el sombrero que no tengo y le diría, señor Manuel Solís,
usted ha ganado el debate. ¿Dónde dice la escritura que hay tres Jehovás? ¿Dónde dice la escritura eso? Que hay tres Jehovás. Sería bueno que lo dijera. ¿Dónde dice la escritura, señor Manuel Solís, que en Dios hay tres personas? Todo lo contrario. Yo quisiera leerle a usted un texto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dicen que Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Uno es, usted dice allí, ustedes, ¿sí? Que ese es uno de plural, lo cual es falso, Porque si nosotros leemos un capítulo más allá, la Biblia sí llama a Dios persona, sí lo llama persona, pero no dice que es personas, sino que es persona. O sea, estamos hablando de una persona, como usted lo llame, divina, una persona espiritual. Dice así, 7:10. Y, y que da el pago en persona. Y recuerde que está hablando de Jehová. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo. Verso 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. ¿Se escucha? Jehová tu Dios, dice allí de Jehová, y que da el pago en persona. Si fuesen varios Jehovás, ¿no cree usted que aquí diría y que da el pago o que dan el pago en personas? Pero dice, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia. En persona, escuche bien, en persona le dará el pago. En persona. Está hablando literalmente de una sola persona, no de varias personas, Ahora, el término usado aquí es prosopon, ¿sí? Persona. En el griego significa persona. Entonces, sería bueno que usted, señor Solís, nos mostrase el texto que dijese, así literalmente como yo lo estoy mostrando, que en Dios hay tres personas. La Biblia dice que Dios es uno porque es una sola persona. Lo estoy mostrando. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, no puede ser varias personas, como usted nos ha dicho. 4, 35 y 39, habla de Jehová. Le recuerdo que habla es de Jehová. Dice 4, 1, dice, y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, os da, que el Jehová, el Dios de vuestros padres, da. Pero pues, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Está hablando de Jehová. ¿Dónde dice que hay varios Jehovás? Es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, no hay otro además de él. Ese fuera quiere decir de además. No hay otro además de él. ¿Dónde dice aquí que hay varios además de él? O hay dos más además de él. Sí, usted nos acaba de decir que hay tres personas. En Dios hay tres personas. Y le recuerdo que según la escritura, este Jehová es el único Dios. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y usted acaba de decir que sí, que en Dios hay tres personas. ¿Dónde dice eso la escritura? Ahora, 32 verso 6 dice, así pagáis a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Dios que te creó? Perdón, vamos a leerlo ya. ¿No es él tu padre que te creó? ¿No es él tu padre que te creó? O sea, está hablando que Jehová es un solo Jehová, que no hay otro además de él, que es una sola persona y que además es el Padre. ¿Sí? Así pagáis a pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Mire, él no dice ellos. ¿Sí? Él te hizo y te estableció. ¿Dónde dice la escritura? Ellos. Sería bueno que usted mostrase que hay un ellos para Jehová. Ellos. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Bueno, si nos vamos por toda la escritura, por ejemplo, en segunda de Samuel capítulo 7, verso 22, dice así, dice David, dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Mire, no hay como tú. ¿Se escucha? Si fuesen varios aquí, David estaría diciendo,
no hay como ustedes, porque usted dice que hay tres Jehovás. Usted lo dijo, hay tres Jehovás. Por tanto, tú, debería decir ustedes. Usted ha dicho que hay tres Jehovás y que en Dios hay tres personas. Y le recuerdo a usted que para David, Jehová es el único Dios. Lo dice el Salmo 86:10. ¿Sí? Y el Salmo 83 dice, tú solo Altísimo. Entonces, Jehová es el único Dios. Pero le dice, como usted dice que hay varios Jehová, debería decir, por tanto ustedes se han engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como ustedes, ni hay Dios fuera de ustedes. Debería decir así, si hay varios Jehovás. ¿Dónde está esa escritura, señor Manuel Solís? Yo le pediría a usted que me respondiese eso, pero dice tú, pronombre singular, ¿sí? Te has engrandecido, Jehová Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Imagínense. Y este que dice que es el único Dios, que es el único Jehová, dice también que es el Padre. No hay un Jehová Hijo. La Biblia no habla de un Jehová Hijo. Sería bueno que usted me mostrase la escritura donde diga Jehová Hijo. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Verso 10 dice así. Dice, desde el siglo y hasta el siglo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, y hasta el siglo. Mire, señor Manuel Solís, ¿sí? Nos está diciendo aquí literalmente que Jehová es el Padre. ¿Dónde dice que hay un Jehová Hijo? ¿O dónde dice que dentro de este Jehová hay tres o hay dos Jehovás más? Que este Jehová, que es el único Dios, haya tres personas divinas. ¿Dónde dice eso? Eso es una farsa, eso es una mentira, eso no está en la escritura, no se encuentra en la escritura. Y todos los escritores bíblicos se decantan por ahí. Nehemías, capítulo 9, capítulo 9, verso 6, dice, tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, pero usted dice que hay tres Jehovás. ¿Dónde dice eso la escritura? Debería decir así, ustedes solo son Jehová, pero no lo dice. Le recuerdo que eso es monoteísmo y los judíos tienen el monoteísmo estricto. Y le recuerdo a usted, señor Manuel Solís, para que no me vaya a salir con lo que salen los trinitarios cuando me llaman. ¿Sí? Cuando me llaman, es que los judíos no creyeron en Jesús. Evidentemente no creyeron en Jesús, pero a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos. Y dice el Señor Jesús que de ellos viene la salvación. Pero también si gusta, le explico por qué no creyeron en el Señor Jesús. Si gusta también se lo explico, porque veo que también les falta un poquito de ese conocimiento. Pero ese no es el tema hoy. Le estoy recordando que la escritura lo que dice, si fuesen varios Jehovás o varios hacedores, como usted afirma, ¿sí? Como usted afirma, porque usted ayer en su debate afirmó que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron los que crearon. Qué extraño, y le voy a decir el por qué. Porque la escritura, señor Manuel Solís, dice esto. Capítulo 17. Dice esto. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Hacedor. No dice en aquel día mirará el hombre a sus hacedores. No hay en la escritura no existe eso. A sus hacedores no existe. A su hacedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según Isaías, capítulo 37, dice así: Jehová Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Pero usted acaba de decir que acaba de decir que en Dios hay tres personas. O sea, que usted acaba de decirnos que en este Jehová hay tres personas. Usted dice, en Dios hay tres personas, pero dice solo tú eres Dios. O sea, en este Dios hay tres personas. Porque solo Jehová es Dios. O sea, en ese Dios hay tres personas. El verso que sigue dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano,
para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y usted dice que hay tres Jehovás y que en ese Dios hay tres personas, donde lo dice literalmente la escritura. Yo espero el verso bíblico que diga que en Dios hay tres personas, porque lo dice la Biblia, usted lo dijo. O que hay tres Jehovás, como lo dice la Biblia, usted lo dijo. Yo espero eso, lo espero. De verdad yo lo espero. ¿Sí? Capítulo 45 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios además de mí. Para que sepa el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo Jehová y ninguno más que yo, y él es Dios. Pero usted acaba de decir que Dios hay tres personas, o sea, en este Jehová hay tres personas. Eso es una, ¿cómo podemos decirlo? Eso es una falacia de argumentación. Sí, eso es una falacia. A ver, algo que me llama la atención también es lo que dice la escritura. Aquí me asemejáis. ¿A quién? Me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Tres personas divinas, coiguales, semejantes la una con la otra, distintas, pero que me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nadie hay semejante a mí. Ahí la palabra nada se traduce también como nadie. Y nadie hay semejante a mí. ¿Dónde están los tres semejantes? Los tres coiguales, Señor. Muéstrame el texto. ¿Dónde dice la Biblia tres coiguales? ¿Dónde lo dice? No lo dice. Jeremías, en el capítulo 10, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante. ¿Dónde están los tres semejantes? Ahora, este es un repaso bíblico nomás. Todos los profetas dicen que Dios, al ser uno, es único y solo. ¿Por qué? Porque no hay otro. Ya leímos que a Dios se le llama solo. A Dios se le llama único. Tú eres el único Dios de todos los términos de la tierra. ¿Sí? Isaías, eso está en Isaías. El Salmo 86, 10, porque solo tú eres Dios. O sea, es único, solo tú eres Dios. Solo tú eres Jehová, dice Nehemías. No hay Dios como tú, no hay Dios además de ti, no hay otro. Eso lo dice literalmente la escritura. No hay otro. ¿De dónde sacan ustedes que hay otros? ¿De dónde sacan ustedes que hay otros? Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, si al Señor le preguntasen si Él es parte de una Trinidad, ¿cuál sería la respuesta? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Acercándose el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay, que uno es Dios y que no hay otro además de él? ¿De qué Dios está hablando aquí? Le recuerdo que la Biblia no dice que hay un Dios en tres personas, está hablando de literalmente, el Señor está tomando la Shema judía. Si el Señor fuese parte de esa Trinidad, le hubiese dicho, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor varios son. ¿Sí? El Señor varios son, pero eso no existe en la Escritura. Pablo llama a Dios único. A Dios lo llama único. ¿Dónde encontramos eso? Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Y es de aclarar que la palabra único significa sin otro igual a él, sin semejante. Eso significa la palabra único. Y Pablo en primera de Timoteo capítulo 1, verso 17 dice que Dios es único. Al único y sabio Dios sea el honor, la gloria. Sí, por allá lo dice así. Primera de Timoteo 1, 17 dice, Dios invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Judas en el capítulo 1, verso 25, llama a Jesús el único Dios. Sí, capítulo 1, verso 25. Allí lo encuentra usted. Capítulo 1, verso 25. Ahora, si nosotros miramos literalmente lo que nos dice Judas en el capítulo 1, verso 4, desde el códice griego,
vamos a encontrar que Judas lo que literalmente está diciendo en el capítulo 1, verso 4, es que Jesús es el único Dios. Capítulo 1, verso 4 dice, porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice literalmente el texto griego. Y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Allí lo está diciendo literalmente. Jesucristo es el único Dios y Señor. Imagínese eso. Jesucristo el único Dios y Señor. Ahora, le recuerdo a usted que, como le dije en un principio, la palabra prosopón que aparece en Deuteronomio capítulo 7, verso 10, vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 22, verso 3 y 4. Verso 3 y 4. Que a la letra dice, se lo voy a leer un poquito nomás. Capítulo 22, verso 3 y 4. ¿Qué nos dice allá? Dice, en la Biblia, en su Biblia, en la Reina Valera dice, y verán su rostro. Mire, no dicen sus rostros. ¿Por qué será que no dicen su rostro y no dicen sus nombres, sino, y su nombre estará en sus frentes? ¿Sí? Y no habrá allí, y dice aquí, verso 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No dice sus nombres. Evidentemente, el capítulo 22, verso 3, dice, y todo maldición, toda catasema, ¿sí? Toda maldición no será allí, dice, how stay aquí, no será allí, dice, que, ho chronos, to seo que, to arnión, y el trono de Dios y del Cordero, en aute está, en ella estará, dice aquí, kai hoi doloi auto, y los siervos, pero mire, mire lo que dice esto, y los siervos de él, si fuesen dos, diría de ellos, y los siervos de él, por eso dice aquí, estará en ella y sus siervos, mire lo que dice, y sus siervos le servirán, no dice les servirán, por lo tanto no son dos, ¿sí? Sus siervos le servirán a él, aquí está el pronombre auto, que es en singular, y sus siervos le servirán a él. Dice, los siervos de él, la tresousin, significa servir, auto, los siervos le servirán a él. Dice, y verán, escuche bien, que y verán todo prosopón, y verán el rostro, está en singular, o persona, ¿sí? De él, auto, y verán el rostro, o persona de él, y todo onoma, autor, y el nombre de él sobre la frente de ellos. Por eso vemos que es uno solo. No dice personas, no dice rostros, ¿sí? No dice personas, no dice rostros, sino un solo rostro. Ahora, yo quisiera a usted mostrarle, en la Biblia hay uno que está sentado en el trono, lo cual ustedes dicen que es el Padre. Y es evidente, es el Padre. Uno solo sentado en el trono, ¿sí? Dice aquí, ese es el que vamos a ver, dice, al que dice que su rostro veremos y le serviremos a él, no dice a ellos. Ese es el que está sentado en el trono, el cual es el Dios y el Cordero. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él, escuche bien, Dios con los hombres y él. Usted dice que en Dios hay tres personas, pero aquí dice él. Si fuesen tres personas diría ellos. Sí, sí, sí. Diría ellos. Dice, y ellos morarán con ellos. Pero no dice ellos, dice él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Si fuesen varios diría, y Dios mismo estarán con ellos. Pero dice estará, singular, con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni hambre, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él, escuche bien, el que estaba sentado en el trono dijo, si hubiesen varios diría, y los que estaban sentados en el trono, dijeron, pero es uno solo. Y el que estaba sentado en el trono dijo,
he aquí yo hago nuevas todas estas cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviese, yo le daré gratuitamente, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios. Si fuesen varios diría, nosotros seremos su Dios. Usted dijo que un Dios, 3 personas, pero dice, yo seré su Dios. Ahora, ¿de quién se trata esto? Nos dice que ese que está sentado en el trono es Dios, pero dice que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Ese que es el alfa y la omega, el principio del fin es Jesús. Dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, capítulo 22, verso 12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿No? ¿Quién es ese? Jesús. ¿Sí? Yo seré su Dios. Ahora, otra pista más. Dice, yo daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. ¿Quién es el que da gratuitamente la fuente del agua de la vida? ¿Quién? ¿Un Dios en 3 personas? Sí, recuerda que aquí está diciendo que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ese lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice así. Dice, aquí vienen las nubes y todo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Sí ve? Jesús. Ahora, dice que él mismo hará de la fuente del agua de la vida. Juan capítulo 7, para que vaya ya. Dice Juan capítulo 4, verso 14, dice, más el que viviere del agua que yo le daré. Juan capítulo 4, verso 14, más el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que sale para vida eterna. Yo le daré. ¿Quién es ese que da de la fuente del agua de vida? Que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, el principio del fin, el cual es Dios y dice yo le seré al por Dios y él me será mi por yo le seré al por Dios y él me será mi por hijo. ¿Cuál es ese Dios al cual se habla en singular y que veremos su rostro? Es el mismo Jesús. Dice, yo le seré al por Dios y él me será mi por hijo. O sea, es el Padre. Bien dicen ustedes, aquí, este es el Padre. Jesús es el Padre. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Ahora, un solo texto bíblico, señor Solís, que diga un Dios, en Dios hay 3 personas, que hay 3 Jehovás. Sería bueno que los diera. Yo he mostrado los textos. Sería bueno que usted mostrara literalmente esto, que en Dios hay 3 personas, literalmente en la escritura. Deme el texto que lo diga, el texto, y el texto donde diga que hay 3 Jehovás. Por favor, sería bueno que usted mostrara los textos. Estoy aquí ansioso para apuntarlos. Ansiosos. En Dios hay 3 personas y que hay 3 Jehovás. Ansioso estoy. Mi tiempo se ha cumplido. Ok. Ok, comienzo mi tiempo en 3, 2, 1. Ahora. Bueno, como no es mi tiempo de refutar, ¿verdad? Lo dejaré para el tiempo de refutación. Pero lo que yo quiero empezar afirmando es que, lo afirmé anoche, es que nuestra creencia, la Trinidad, nunca ha dicho, nunca de los nunca, ha dicho que hay 3 dioses. Este es un muñeco de paja que siempre sacan. Nunca hemos dicho que hay 3 dioses, ¿verdad? Nosotros no somos politeístas, lo hemos repetido varias veces. Espero que esto quede bien claro, ¿verdad? Y que al refutar mi oponente sea honesto y no salga con ese muñeco de paja diciendo que la Trinidad cree en 3 dioses, ¿verdad? En 3 dioses. Nuevamente repito, creemos en un solo Dios, ¿verdad? Creemos en un solo Dios. Ahora, esto hay que establecerlo muy bien porque el Antiguo Testamento se basa en eso. O sea, el tema del Antiguo Testamento es monoteísmo, que hay un solo Dios, ¿verdad? ¿Dónde está la palabra literalmente monoteísmo? No está. ¿Pero por qué creemos en el monoteísmo? Porque la Biblia así lo explica, así lo dice, que hay un solo Dios y eso se llama monoteísmo, ¿verdad? Monoteísmo. Ahora,
Uno no puede asumir, como dije anoche, sus posiciones. Uno no puede agarrar un texto y decir, aquí dice que hay un solo Dios, entonces no existe la Trinidad, porque dice que hay un solo Dios. Pues que eso es lo que la Trinidad explica, que hay un solo Dios, ¿verdad? El oponente no puede asumir su creencia, su posición unicitaria, imponer sus creencias en los textos, ¿verdad? No lo puede hacer así. Puedo empezar con el principio, ¿verdad? Podemos empezar con el principio. Lo usé anoche y creo que no será refutado tampoco en este debate. Y es Génesis 1:26. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? De que hay un solo Dios que crea todo, pero en ese un solo Dios hay una pluralidad. Desde el principio, la Biblia te dice que en Dios hay una pluralidad. Desde el principio. Desde ya descarta la unicidad por completa. Si desde el principio Dios habla, hagamos nuestra imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿cómo un Dios unicitario va a hablar así? ¿Cómo un Dios que es una sola persona va a hablar así? Se no tiene sentido. No tiene sentido que Dios haya dicho, siendo una sola persona, el Padre, como cree la unicidad, y haya dicho, hagamos al hombre. No tiene ningún sentido que Dios, que supuestamente es una sola persona según la unicidad, hable así. Es que no tiene ningún sentido que hable así. Al menos que Dios desde el principio quiera mostrar que en él, en el ser de Dios, exista más de una sola persona. No tiene ningún sentido que un Dios unicitario hable y diga, hagamos al hombre. Y ciertamente, hace rato, posiblemente va a salir con que ahí estaban los ángeles. Pues eso nadie lo niega. Nadie dice que los ángeles no estaban ahí. Dice que los ángeles no estaban alabando. Pero en ningún texto tú encuentras que los ángeles estaban haciendo, que los ángeles estaban creando, que nosotros somos imagen de los ángeles. Y si es pluralidad de majestad, eso tampoco existe. Eso tampoco existe. Tampoco existe porque eso no existía en el tiempo antiguo. Plural de majestad no existía en el tiempo antiguo. ¿Verdad? Entonces, ese argumento pues no simple. Simplemente en el hebreo no tiene plural de majestad. O sea que Dios habla en plural y solo Dios hace al hombre. Y si solo Dios hace al hombre, entonces quiere decir que en Dios hay más de una sola persona, porque si entonces no fuese así, no hubiera sentido de que Dios haya hablado y dicho, hagamos al hombre. Génesis 3:22. Y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Uno de nosotros. El versículo 5 te dice que el conocer el bien y el mal es ser igual a Dios, no Dios y los hombres, perdón, Dios y los ángeles, sino Dios. O sea que ese nosotros en Génesis 3:22 se refiere a Dios únicamente. ¿Cómo explica la unicidad este tremendo problema que ellos tienen para tratar de justificar que en ese Dios unicitario haya un nosotros? La Trinidad, la unicidad no lo puede explicar, la Trinidad sí lo explica, porque esto se va revelando a través del tiempo de la Biblia, ¿verdad? Y Dios desde el principio está estableciendo que en él hay más de una sola persona porque es plural, y en el Nuevo Testamento ya te explica quiénes son las personas en Dios. Nuevamente, si son los ángeles que estaban ahí, ¿por qué los ángeles? ¿Por qué nosotros no somos imagen de los ángeles? ¿Verdad? Plural de majestad no existía. Un Dios unipersonal no hablaría así. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Y si va a argumentar de plural de majestad, ¿verdad? Tiene que con el texto bíblico, con un texto bíblico de que Dios está hablando y que se refiera a él, pero está hablándole a los ángeles también, tiene que probarlo con el texto bíblico. Con el texto bíblico. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos. Un Dios unicitario no hablaría así. ¿Quién descendió? ¿Quién confundió? Pues los siguientes versículos te lo dicen. Dios hizo todo esto. Jehová Dios esparció. Jehová Dios descendió. Jehová Dios confundió.
¿Por qué un Dios unicitario hablaría descendamos y confundamos? Eso no tiene sentido. No tiene ni lógica, no tiene ni patas ni cabeza. Un Dios que es tres personas o plural en su ser, hablaría así. Porque desde el principio te está diciendo que en él hay pluralidad. Desde el principio te lo está diciendo. Otro claro ejemplo, el texto que usé anoche también, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Ese rato va a decir, tal vez los ángeles estaban ahí. ¿Somos enviados por los ángeles ese rato? ¿Somos enviados por los ángeles? ¿Los hombres representan a los ángeles? ¿Isaías representaba a los ángeles? Es que no tiene ningún sentido la unicidad cuando hay un Dios que está hablando en plural. Ningún sentido tiene, ¿verdad? Vamos a Salmos, porque una de las cosas que nosotros creemos es que si probamos que el Hijo es Dios, entonces la unicidad queda descartada por completo. Y esto se ve claramente cuando citamos Salmos 102, verso 25 al 27, que son textos acreditados al Hijo, donde dice, primeramente el salmista escribe en el Salmo 102, 25 a 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. ¿Quién es el mismo hace rato? Dios, porque Dios es inmutable. ¿Verdad? Dios no se cambia. Es que no es un padre en el Antiguo Testamento, después se cambia a ser hijo, después se cambia a ser el Espíritu Santo. Dios es inmutable. Y tus años no se acaban. ¿Quién es eterno? Dios. Ahora, ¿de quién está hablando aquí en este Salmo 102? Pues obviamente de Dios, ¿verdad? Obviamente de Dios. Pero si lo vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, el escritor a los Hebreos dice que de quien está hablando el salmista es del Hijo, porque cita Salmo 102. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, no dice más del Padre dice, más del Hijo dice, más del Hijo dice, del Hijo. Yo espero que ese rato pueda ajustar, ¿cómo puedo decir? Sujetarse a la versión bíblica que la iglesia de él usa. Que la iglesia de él usa. Y yo estoy seguro que la iglesia de él usa la Reina Valera. Yo quiero que se sujete a esa versión que la iglesia IPUC, creo que es verdad, donde pertenece ese rato, usa en sus cultos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Dónde está la palabra Dios Hijo? ¿Dónde está? Estos son los argumentos que muchos unicitarios siempre lanzan, ¿verdad? Argumentos mediocres. El texto dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El versículo 10 continúa con eso y dice, y esta y significa que sigue sobre el tema del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, o tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El escritor de los Hebreos está diciendo que se está hablando del Hijo. Del Hijo. Para la unicidad, el Hijo no es Dios, pero para los hebreos, para el escritor de los Hebreos y para todos los cristianos, el Hijo es Dios. Y con solo este hecho ya queda descartada la unicidad, ¿verdad? Bueno, algunos unicitarios, porque no todos los unicitarios creen lo mismo. Unos creen una cosa, otros que ¿por qué? Porque no tienen fundamento en su doctrina. Cada uno piensa como quiere pensar. Ahora, sabemos que el Padre es Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos en Hebreos que el Hijo, al Hijo, siendo Dios, llamado Dios, el Padre es Dios, eso nadie lo niega. Pero el escritor de los Hebreos también dice que el Hijo es Dios. No que hayan dos dioses, no que hayan tres dioses, que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, un solo creador, fundador, hacedor, un solo Dios.
Pero qué casualidad que al Hijo se le ha llamado Dios y dice que es el creador, fundador y hacedor de todas las cosas. Se dice que Él es eterno porque sus días no se acabarán y que Él es el mismo. O sea que vemos al Hijo con los mismos atributos de Dios, el Padre, ¿verdad? Juan capítulo 12 está claro, otro ejemplo de la deidad del Hijo. Cuando Juan cita Isaías 6:1, donde dice el profeta que vio Jehová Dios sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, Juan cita el texto de Isaías en Juan capítulo 12, versículo 39 al 40, donde dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es el él ahí? Pues el Hijo, porque a eso se está refiriendo Juan. O sea que si le preguntamos a Isaías quién vio en su visión, dirá que vio a Jehová Dios. Pero si le preguntamos a Juan a quién Isaías vio en su visión, dirá que fue a Jesús, el Hijo que vio. Y el versículo 42 te lo dice claramente que es del Hijo a quien Juan se refiere. Juan capítulo 10 dice, vemos otro claro ejemplo de las diferentes personas en Dios, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algo personal aquí, mi mano. Mi Padre, versículo 29, que me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjame bien. Aquí el Señor cita Deuteronomio 32, 32, sí, parece que es 32, 39, 32, 39, cuando dice que no hay nadie que pueda librar de mi mano. En este versículo es Jehová quien está hablando, diciendo que solo Él da vida y que nadie los puede librar de la mano de Él. Después Cristo dice en el versículo 30 de Juan 10, yo y el Padre uno somos, plural, somos. Uno no significa uno en singular todo el tiempo. Yo y mi esposa somos una sola carne. ¿Quiere decir que yo soy mi esposa o que mi esposa es yo? Es más, en Juan capítulo 17, el Señor dice, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Nosotros, plural. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, parece que vamos a parar el tiempo porque vi que hace rato se me fue, no sé. Aquí está de nuevo. Ok. ¿Te había desconectado? No, su internet, no sé si es su internet, está fallando. Me dice que a usted se le está entrecortando todo. Ah, bueno, yo no sé. Sigo con mi tiempo. Me quedan 10 minutos con 35 segundos. ¿De acuerdo? Voy a comenzar. Ok. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Usted no puede solo tomar la palabra uno y decir, vaya, ahí está. Si Dios fuera una unicidad, Jesucristo jamás hubiese hablado así. Hubiese dicho, yo y el Padre uno soy. No, yo y el Padre uno somos. Somos. Con estas mismas palabras está diciendo que Él, Cristo, Jesús, el Hijo, es uno con el Padre, uno con el Padre, ¿verdad? Es decir, que hay dos personas aquí. Marcos, no. Vamos a ir a otro texto aquí. Vamos a ver, los unicitarios tuercen el texto para argumentar que el Hijo no es Dios, ¿verdad? Tuercen los textos, porque la unicidad se basa en que el Hijo no es Dios. Si yo logro probar, como ya lo hice, que el Hijo es Dios, entonces la unicidad queda descartada. Pero también nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y también queda descartada la unicidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el creador también de todas las cosas. Hay un solo Dios, un solo creador.
Esto no quiere decir que hay tres Jehovás, sino que el Hijo es Jehová, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. ¿Por qué? Porque son identificados como Jehová. No que hay tres dioses, ¿verdad? Sino que en ese único Dios hay tres personas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es Dios según Job 26:13. Nos dice el Espíritu adornó los cielos, ¿verdad? Su Espíritu adornó los cielos. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios y verdadero creador de todas las cosas. Creador de todos. ¿Qué más podemos decir? 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. La unicidad dice que el Hijo no existía. Cristo no existía antes de nacer en Belén. ¿Cómo entonces concordamos o podemos justificar el texto de 1 Corintios capítulo 10, donde dice que Cristo ya existía y que era la roca? Que era la roca. 1 Corintios 10, versículo 3. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los unicitarios argumentan que el Hijo no es Dios, pero ¿cómo explican que cómo explican que Pablo haya dicho que la roca que lo seguía era Cristo? Si Cristo no existía. Cristo no existía, según la unicidad, ¿verdad? Los unitarios argumentan que el Hijo no es Dios. Pero ¿cómo explica entonces 1 de Juan capítulo 5, versículo 20? Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. No dice que vino el Padre. No dice que el Padre se encarnó. No dice que el Padre se encarnó. Dice que el Hijo de Dios vino. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios que vino, que estamos en su Hijo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Esto es fácil. Juan capítulo 16, otro claro ejemplo. Juan capítulo 16, vemos cómo el Espíritu Santo glorificará al Hijo y tomará lo de él. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. No sé cómo los unicitarios pueden justificar sus creencias sin torcer los textos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, escuche bien esto hace rato, no hablará por su propia cuenta. ¿Quién no hablaría por su propia cuenta? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que iba a oír el Espíritu Santo? Pues todo lo que Jesús enseñó, porque el 14 te lo dice. Él me glorificará a mí. Él, ¿quién es él? El Espíritu Santo. ¿Glorifica a quién? Al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Pero solo hay una persona en Dios hace rato, según la unicidad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta? Tomaría del Hijo, porque todo lo que el Padre tiene, lo tiene el Hijo. Es que hay una sola persona en Dios, ¿no? Es que esto no tiene ni patas ni cabeza. Porque aquí vemos pronombres personales. ¿Quién tomará de quién? ¿Acaso dice el texto que el Padre tomará de sí mismo o de él mismo? ¿Quién tomará de quién? ¿Quién, según este texto, no hablaría de su propia cuenta? ¿Quién en estos textos tomará del Hijo? ¿Quién en este texto tiene lo mismo que tiene el Padre? Un Dios unicitario no hablaría así, ni se expresaría así, ni en la Biblia encontraríamos estos textos si Dios fuera un Dios unicitario como los creen los Jesús solo. Claramente vemos al Padre, al Hijo, que tiene, claramente vemos al Hijo que tiene todo lo que tiene el Padre, y al Espíritu Santo, no hablando de su propia cuenta. Escucha bien esto hace rato. No hablando de su propia cuenta, pronombres personales, sino tomando y hablando todo lo que el Hijo ha hablado, porque tomará del Hijo. Pero un Dios unicitario no puede tomar del Hijo. ¿Y cómo un Dios unicitario no va a hablar de su propia cuenta? ¿Cómo un Dios unicitario no va a hablar de su propia cuenta?
Eso no tiene ni pata ni cabeza. En Juan capítulo 12, versículo 49, vemos al Hijo hablando lo que el Padre ha hablado. 49 dice de Juan 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ese rato tiene al Padre encarnado. Ese rato tiene el Padre encarnado. Y el Padre encarnado, ¿verdad? Está diciendo que él no hablaría de su propia cuenta. El Padre encarnado no hablaría de su propia cuenta. Okay, qué disparate. Qué disparate es eso. ¿Verdad? El Padre que me envió, pero hace rato tiene un Padre que vino y que está diciendo que el Padre no lo envió. En Mateo 20:23 dice que Jesús hablando dice, yo no tengo, no puedo darlo porque esto ha sido dado por mi Padre, pero es el Padre encarnado. Un Padre encarnado está diciendo que él no tiene autoridad para darlo porque es el Padre que lo puede dar. Es un disparate total. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Quién le dio mandamiento a Jesús? Si él es el Padre encarnado, ¿quién? Porque las naturalezas no hablan. Las naturalezas no hablan hace rato. Las naturalezas no hablan. Tiene que una persona mover esa naturaleza. Tú no puedes venir a decir aquí que el Padre en su humanidad le dijo al Padre en su divinidad. Las naturalezas no interactúan entre sí. Tiene que una persona interactuar con otra persona. Tiene que una persona mover esa naturaleza. Un Padre encarnado, por favor. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién le dio ese mandamiento a Jesús? El Padre. Ok, ¿quién es el Padre del Padre entonces? Por favor. Si Dios es una sola persona, el Padre, que es el mismo Hijo, según la unicidad, y el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿cómo explican que el Espíritu Santo no hable de sí mismo o de su propia cuenta? ¿De quién entonces hablará el Espíritu Santo? ¿De quién? Porque tiene que ver un quién, no un qué, un quién. El Espíritu Santo no vino a hablar de la naturaleza del Hijo, vino a hablar de la persona del Hijo. O sea, es perder el tiempo, que es una locura tratar de justificar de que en Dios hay una sola persona y que ahora vemos al Espíritu Santo no hablando de su propia cuenta, sino que hablaría lo que el Hijo dijo, ¿verdad? Lo que el Hijo dijo y lo que recibió de su propio Padre. Un Dios unicitario se hace loco, ¿verdad? Así, eso no tiene sentido, no tiene sentido alguno. Es más, he escuchado hace rato decir que en Jesús solo está la persona del Padre. Solo está la persona del Padre. Eso se llama monofisismo, que en Jesús solo está presente la naturaleza divina del Padre. ¿Verdad? O sea que, bueno, solo me quedan 55 segundos. Solo quiero terminar diciendo que la unicidad no tiene patas ni cabeza, no tiene ninguna lógica con los textos que hemos presentado. Están bien, pero bien enredados en doctrina. Hasta aquí dejo, me quedaban 40 segundos, pero hasta aquí termino. Siguen 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Dime cuándo va a empezar para yo también empezar el cronómetro. Listo, dame un segundo. Bueno, listo. Bueno, aquí hay algo que reiterar y hemos visto cómo el señor Manuel Solís es muy bueno para reversear. O sea, dar reversa lo digo en el sentido un poco cómico, ¿por qué? Porque hoy nos ha reversado diciendo que él no ha dicho que hay 3 Jehovás, ni que ha dicho que hay 3 dioses. No, no lo ha dicho, pero en sus videos usted lo ha dicho, señor Solís. Usted lo ha dicho, que hay 3 Jehovás. ¿Sí? Y hoy, pues usted me ha dado pie también para hacer un programita por ahí para mostrarle sus errores cuando usted dice que hay 3 Jehovás, pero usted dice hoy que no, usted no lo ha dicho. Listo. Bueno, usted me dice a mí que yo le he dicho que ustedes creen que hay 3 dioses. Yo no le he dicho eso. Usted me dijo a mí
un Dios que usted iba a mostrar por la Biblia que hay un Dios en tres personas. Le he pedido el texto bíblico que lo diga literalmente. Usted no lo ha podido demostrar hoy. Ya, yo he dicho que usted está diciendo que hay tres dioses. He dicho que usted está diciendo que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde está el texto que diga eso? Usted dice, creemos en un solo Dios. El Antiguo Testamento se basa en eso, creemos en el monoteísmo. La Trinidad explica que hay un solo Dios, sí. Pero mire lo que usted ha dicho, que hay un solo Dios dentro del cual hay tres personas, que dentro del ser de Dios hay tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Sí ve? Usted quiere encajar algo, lo que usted piensa, con lo que dice la Biblia. Eso no es el monoteísmo, señor. El monoteísmo de la Biblia dice que Dios es único solo porque además de él no hay otro además de él. Sí, ese es el monoteísmo estricto de la Biblia. Monoteísmo que usted quiere hacerlo que calce con lo que usted piensa, lo cual es antibíblico, extrabíblico. La Biblia no dice que hay un solo Dios en tres personas. La Biblia sí dice que hay un solo Dios, el cual su nombre es Yahweh en el Antiguo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento, y este es el Padre. Y ya mostré los textos bíblicos que lo digan. La Biblia no dice que hay un Dios en tres personas. Eso no lo dice. No lo dice por ningún lado. Usted no fue capaz de mostrar los textos bíblicos. Le dije que los mostrase. No fue capaz de mostrarlos. Su argumento de inicio, voy a demostrar por la Biblia que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Falso, usted no pudo demostrar eso. Ahora, usted se va a Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8. Bueno, el tiempo es corto, pero yo quisiera decirle, hay un Dios en tres personas, un Dios en tres personas, ¿sí? ¿Cuál Dios dijo hagamos? ¿Sí? ¿Cuál Dios dijo hagamos? Óigame, yo no estoy afirmando nada. Yo le estoy cuestionando a usted. Usted dice que hay un Dios en tres personas. ¿Sí? Ustedes dicen que hay un Dios en tres personas. Lo cual, ¿dónde está el texto bíblico que diga eso? Ahora, como hay un Dios en tres personas según la Trinidad, y según Génesis 1:26 está la pluralidad de Dios, ¿cuál Dios dijo hagamos? Si las naturalezas no hablan, señor Solís. ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios dijo hagamos? ¿Cuál Dios dijo hagamos? ¿Cuál? Sería bueno que usted respondiese cuál Dios dijo hagamos, cuál Dios, y que diese el texto bíblico que diga, este Dios dijo hagamos al hombre, este Dios hizo al hombre. ¿Cuál Dios dijo hagamos al hombre? ¿Cuál Dios? Muéstrame el texto bíblico que diga el Dios plural, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo hagamos. Muéstrelo. ¿Dónde está? No lo en la Biblia. Sería bueno que usted lo demostrase. Isaías capítulo 6, 8. Ahora, usted nos dice que dentro del ser de Dios existen varias personas divinas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso? Dentro del ser de Dios existen varias personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Usted, ese es su argumento. Dios quería mostrar en Génesis 1:26 que en el ser de Dios existen varias personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Muéstreme lo que dice la Biblia en Génesis 1:26, que dentro del ser de Dios existan varias personas divinas. ¿O es ese su parecer? Muéstrelo, por favor. Sería bueno que usted respondiese eso en sus 15 minutos, porque lo único que usted ha dejado aquí es preguntas y preguntas y preguntas. Isaías capítulo 6, verso 8. Vamos a ver, dice usted que cuando dice ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire lo que está diciendo. En el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Usted dice que ese nosotros indica varios. Vi yo al Señor. ¿Sí? Y dice usted, ¿será que nosotros somos enviados por los ángeles? No, nosotros no somos enviados por los ángeles. Pero ¿será que aquí habían algunos serafines? Voy a aclarar algo. Isaías 6. ¿A quién vio Isaías? Dice, vi yo al Señor. Verso 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová para Isaías? ¿Jehová es una pluralidad de Jehová? ¿Es una pluralidad de personas o es solamente el Padre? Isaías 37, 16 y 20, Isaías nos narra allí que dice que Jehová es el único Dios o el solo Dios y es el solo Jehová. Isaías 63, 16, 64, 8 dice que Jehová es el Padre. No muestra, no hay pluralidad de Jehová. Isaías no creía eso, ¿sí? Ahora, ¿con quién estaba Dios? Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Ahora dice, ¿a quién enviaré? No dice a quién enviaremos.
No dice así. ¿A quién enviaré? Plural, perdón, singular. ¿A quién enviaré? ¿Sí? Dios, Dios. ¿Quién es ese? Jehová. ¿A quién enviaré? Ahora ese nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Dice, y sus faldas llenaban el templo. Vio al Señor y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos cubrían, ¿ya? Vemos que habían unos seres angelicales, serafines. Dios mete a sus ángeles en el cuento, ¿sí o no? Primera de Reyes, capítulo 28. Si no estoy mal, perdón, capítulo 21, dice, verso 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Dice, todos los ejércitos de celestiales estaban alrededor de él. ¿Será que Dios no mete nunca a sus ángeles en las conversas o en alguna decisión? ¿Ya? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Con él habían algunos serafines. Muéstreme usted el texto donde diga que habían varios Jehovás. Muéstrelo. Y que Isaías diga que hay varios Jehovás. Muéstrelo. Y que son varios dioses. Ahora, sigamos. Usted dice que lo hemos acusado de que hay varios dioses. Pero usted acaba de decir, el Hijo es Dios. Sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses cuenta usted allí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sus palabras, no las mías, sus palabras. ¿Cuántos dioses cuenta usted allí? Yo cuento 3. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Yo cuento 3 dioses. Yo cuento 3 dioses. Ahora, usted me toma como ejemplo el Salmo 102. Salmo 102. Vamos a mirar allá. Salmo 102. Pero miremos que ese salmo es profético, ¿no? ¿A quién muestra allí? Salmo 102, dice el verso 16. ¿Y quién es Jehová para el salmista? Jehová es el único Dios, y Salmo 86, 10. ¿Y quién es además Jehová para el salmista? Primera de Crónicas 29, verso 10, dice allí que Jehová es el Padre. Y segunda de Samuel, verso 7, verso 22, dice que no hay otro además de él, que solamente él es Dios. ¿Sí? Bueno, dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. O sea, Dios sería visto, y eso lo mismo dice Isaías capítulo 43, verso 40, verso 3, 5 y 10. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, al final dice, ve aquí, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor. O sea, Dios sería visto en su gloria. Ahora, a este Dios, que el cual es Jehová, dice el verso 25. Desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido se mudarán, los mudará y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora, cuando el escritor a los hebreos dice que más del Hijo dice tu trono, oh Dios, está diciendo que el Hijo es este Dios. No dice que es otro Dios, como lo afirma usted. No afirma que es otro Dios. Está diciendo que el Hijo es este Dios. Porque le recuerdo que el capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y la escritura dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó. ¿Cuál Dios se manifestó? ¿Cuál Dios? ¿El Dios trinitario o el Dios de la Biblia? Les recuerdo que el Dios trinitario es una pluralidad. ¿Cuál se manifestó en carne, señor Solís? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Respóndame eso. ¿Cuál Dios se manifestó en carne? Pero la escritura dice que Jehová sería visto. Jehová mismo vendría y nos salvaría. Isaías 35:4. Isaías 35:8. ¿Se acuerda usted de una conferencia que hizo que usted omitió el texto que dice y él mismo estará con ellos? ¿Se acuerda que usted no lo leyó? ¿Por qué no lee usted esos pasajes? Él mismo estará con ellos. Sí, dice Jehová mismo o Dios mismo vendrá y nos salvará, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Él mismo nos salvará, no dice otro. Él mismo, ¿sí? Él mismo estará con ellos, cosa que usted omite. Sí, usted lo omite. 35:4 lo omite también. Dios mismo vendrá y os salvará. No, usted no lee eso. Usted no lo lee ese. Por eso dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Ahora,
Ya les repetí que la Biblia dice que Jesucristo es el único Dios. Primera de Tesalonicenses 1:17. Judas 1:25, en su Biblia lo dice. ¿Sí? En el texto griego dice que Jesucristo es el único Señor y Dios. De Judas 1:4. El único Señor y Dios. En el texto griego lo dice. Léalo, léalo. Usted que pues es pastor, usted debe leer esto. Y ya lo mostré. Ya lo mostré. Y lo voy a mostrar aquí en pantalla para que la gente lo vea. Dice, porque algunos hombres han entrado o tenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esa condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Sí ven? Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven, señor Solís? ¿Cómo la ven? Pero sigamos, 1 Corintios capítulo 10, verso 3. Usted dice allí que porque Pablo dice que el Cristo es la roca que lo seguía. ¿Quién es la roca? Según Deuteronomio capítulo 32, la roca que seguía a Israel, para que lo lean, ¿sí? Deuteronomio capítulo 32, la roca que seguía a Israel era Jehová. Dice el verso 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y recuerde que Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39 dice que Jehová es el único Dios. Jehová es Dios, el único Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Ahora, cuando Pablo dice que Jesucristo o Jesús es la roca, el Cristo es la roca que lo seguía, está diciendo que Jehová. Recuerde que Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Hechos capítulo 24, verso 14. Él creía todo. Él no creía en una pluralidad de personas. Usted encuentra un texto bíblico que diga eso. En lo que está diciendo es que el Cristo es este Dios, este solo y único Dios. Por eso lo llama el único y solo Dios, el soberano, ¿sí? El invisible. Lo llama así porque Cristo para Pablo, Jesucristo es este único y solo Dios. ¿Sí? Bueno, ahora, para mostrarle a usted que Pablo no estaba diciendo, para mostrarle que Pablo no estaba diciendo que Jesucristo era otro Dios, ya le mostré que Pablo dice que es el único Dios. Para mostrarle a usted, por ejemplo, Pablo dice en su carta, léalo por favor, en su carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en la versión antigua, léalo. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:16, dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, 2:16, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Bien traducido del texto griego. Ahí está diciendo literalmente que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. ¿Ya? Ahora, segunda de Tesalonicenses también hay en la Biblia una Biblia trinitaria, la cual es la Biblia Septuaginta al español. La Biblia Septuaginta al español nos dice literalmente en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2, ¿qué dice Pablo literalmente allí? Eso es una Biblia trinitaria, señor Solís. ¿Qué pasa con los trinitarios que están afirmando que Jesús es el Padre? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y si se lo leo desde el texto griego, sería tan amable por favor y me lo traduce. Capítulo 1 dice así, Paulos que Silvanos que Timoseos de Eclesia, Tesaloniqueum, en Seo Patrigemon que Curio y Jesucristo, que se lee literalmente Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Seo Patrigemon, en Dios Padre nuestro que Curio y Jesucristo y Señor Jesucristo. Haris Humi que Eirenen Japoseo Patros Gemon que Curio y Jesucristo. Dice, gracias a vosotros y paz aposeu de Dios Patros Gemon, de Dios Padre nuestro Tiempo. que Curio y Señor nuestro Jesucristo. Tiempo. Ok. Ahora voy yo con mis 15 minutos, ¿verdad? Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Ahora.
Bueno, la mejor respuesta de ese rato para Génesis 1:26 es ¿cuál Dios habló? Dios mío, no puede refutar el texto. Lo único que puede decir es cuál Dios habló. No, no, no. Lo que tú tienes que tratar de refutar es por qué Dios dijo hagamos al hombre. Y después me dice que tú no has dicho que yo creo en tres dioses y después me pregunta cuál Dios habló. O sea, no tiene, yo no sé, este ha sido el debate más fácil de mi vida. Yo no sé por qué no debatimos antes. Para esto quería debatir, para decirme cuál Dios habló. O sea, qué disparate es eso, ¿verdad? ¿Cuál Dios habló? ¿En serio? ¿Por qué no mejor refutas mi argumento de cómo un Dios unicitario hablaría hagamos? ¿Por qué no puedes refutar eso? Porque eso no lo refuta. Y tu refutación es cuál Dios habló. Por favor, por favor. Nosotros no creemos en dioses, ¿verdad? O sea que decir cuál Dios habló es una pregunta irrelevante al tema. Dijiste que el Hijo es Dios. Guay, ya cambiaste. Ya cambiaste. Porque la unicidad no cree que el Hijo es Dios. La unicidad cree que el Hijo solo es la naturaleza de Jesús como hombre. O sea que tú me estás diciendo que esa naturaleza humana es Dios. Oh, wow, ya cambiaste ya. Qué bueno. Dijiste que el Hijo es Dios. Pues claro, eso es lo que yo creo. O sea, ya te hiciste del bando de los trinitarios sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Creo que, bueno, de tantos debates que has tenido, yo creo que hubiese argumentado mejor. El Hijo, dice, es Dios. Pues claro, eso yo lo creo y es por eso que creemos en Hebreos 1:8, donde del Hijo se le dice, Dios, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, porque nosotros creemos que el Hijo es Dios. La unicidad no cree que el Hijo es Dios, a menos que tú ya hayas cambiado de bando y de equipo y de religión y de creencia y ahora tú salgas que sí, el Hijo es Dios. ¿Desde cuándo ustedes creen eso, verdad? Por eso les digo, como no tienen el fundamento bien fundado, su doctrina bien fundada, en cada debate, Cerrato sale diciendo cualquier disparate. En su argumentación, él dijo que solo hay un Dios. Pues eso es lo que nosotros creemos. Dice, no existe literalmente donde dice que Dios es tres personas. Ok. Tiene que la Biblia decir literalmente monoteísmo para que tú creas el monoteísmo. Tiene que la Biblia decir literalmente que no fumes para que no fumes. No, es que la Biblia te enseña a través de su revelación progresiva que en ese único Dios, porque ya sabemos desde el principio que hay un solo Dios, entonces las personas se van revelando a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso está claro en Juan capítulo 17. Dice Deuteronomio 7:10, ¿verdad? Que es el texto que él dice que ahí dice que, ¿cómo es que dijo? Voy a poner el texto aquí rapidito, voy a buscar Deuteronomio 7:10. Y el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con él, con que le odia en persona le dará el pago. Que con eso quiere decir que ya Dios no es tres personas. No, eso no es lo que quiere decir el texto. Dice que no dará el pago en persona. Está hablando que él mismo como Dios, ¿verdad? No daría, quedará el pago al que le aborrece. Él mismo como Dios en persona. Ahí no está diciendo que Dios no es tres personas. Ahí no está diciendo que Dios no es tres personas. O tú ves ahí donde dice, y aquí dice Dios no es tres personas. Tú tienes que presumir, asumir. Tú tienes que asumir, la palabra es asumir. Tú tienes que asumir tu posición y no lo puedes probar con la Biblia. Es que tú lo que haces es acercarte al texto ya asumiendo tu posición unicitaria, ¿verdad? Y ahí está el error. Como te digo, si tiene que decirlo literalmente, entonces tú muéstrame literalmente que la palabra monoteísmo está en la Biblia. Él cree que solo hay una persona en Dios, ¿verdad? Y que es Jesús.
Bueno, entonces, ¿cómo explicas Juan 8:16? Juan 8:16. ¿Cómo explica Juan 8:16? De verdad no tuve nada más que refutar porque no pudo refutar Génesis 1:26, no pudo refutar Génesis 3. Oh, habló de Isaías, perdón, de Isaías, ya que me acordé. Habló de Isaías, aquí tengo, vamos a ver, Isaías, el texto dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Ok, ¿quién es ese nosotros? Dice que es con los ángeles. Ok, entonces quiere decir que Dios envió a Isaías en representación de él, Dios y los ángeles. Eso es lo que está diciendo. Si eso es lo que está diciendo, entonces quiere decir que tú estás creyendo en la abominación de que nosotros como hombres o como seres humanos o Isaías como profeta fue enviado por Dios y los ángeles. Algo que es completamente absurdo. Absurdo. Amén. Absurdo. Una abominación, porque los ángeles no envían a nadie, ni tampoco somos representación de los ángeles, a menos que tú saques el texto donde diga que Isaías representaba a los ángeles. No hay por qué, no hay por qué un Dios unicitario, no hay motivo por qué un Dios unicitario hable así. Si solo hay una persona en Dios, no hay motivo para que un Dios unicitario diga quién irá por nosotros, a menos que el nosotros signifique dentro del ser de Dios otra persona más que solo una persona. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué pena, qué pena. Pero entonces ese texto tampoco lo puede refutar. Lo puede refutar hace rato. Génesis 1:26 no lo puede refutar. Génesis 3:22 no lo puede refutar. Génesis 11 no lo puede refutar. Lo mejor que puede ser ese rato es cuál Dios habló. Por favor. Juan capítulo 8, versículo 16. Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Mi pregunta es, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿El Padre encarnado habló? ¿Fue el Padre encarnado que habló? Si el Padre encarnado habló, la persona del Padre habló, ¿cómo es que el Padre va a decir, yo no juzgo? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Quién es ese yo y quién es el que le envió? Porque las personas, una persona puede enviar a otra persona. Hay una puede interactuarse, ¿verdad? El Cordero es Dios. El Cordero que fue inmolado es Dios. Según Apocalipsis capítulo 5, que el Cordero recibe gloria, honra, alabanza, adoración, pleitesía. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo pensaba que los universitarios no creían que el Cordero, porque el Cordero es, según los universitarios, solo la encarnación, la naturaleza humana, de, según ellos, el Padre encarnado, ¿verdad? Según ellos, ¿no? ¿Qué más dijo? Vamos a ver. La Biblia que usa tu Biblia, la Biblia que usa en tu iglesia. Sale con que la Biblia trinitaria dice esto y dice esto. Pues resulta ser que la Biblia que tú usas, la Reina Valera 1960, es trinitaria. Esa Biblia usa. ¿Qué más dijo? Bueno, no pude, no noté nada más porque no hubo nada más que refutar. Sé que me queda todavía 5 minutos. Prácticamente en 10 minutos destruí la argumentación y supuestamente la refutación de ese rato. Sé que te cedo el tiempo para los 10 minutos de pregunta.
Bueno, señor Solís, primera pregunta. Vamos a ser sencillos y breves. Deuteronomio 7:10 usted dice que ese que hará el pago en persona es Dios, ¿sí? Dígame, ¿a ese al cual se refiere el escritor que dice que hará el pago en persona es un Dios en tres personas o es Jehová el cual, según este escritor, es el Padre y que dice que además de él no hay otro? Es que lo que está diciendo el texto, tú tienes que entender que el Antiguo Testamento se trata con el tema del monoteísmo. ¿Por qué? Porque había otras religiones que eran politeístas. Entonces, se está tratando de que Dios es, hay un solo Dios. Dios es uno, un solo Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahí no vemos que el escritor de Deuteronomio, Moisés, ahí está diciendo, ok, pero esto quiere decir que Dios no tiene tres personas. Eso todavía no se había revelado. Tiene que revelarse después en el Nuevo Testamento. Listo. Muéstreme un texto en el Nuevo Testamento donde diga que hay un Dios en tres personas. Muéstreme el texto que diga en el Nuevo Testamento. Usted dice que lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que hay un Dios en tres personas? Lo dijo usted, que lo dice el Nuevo Testamento. Muéstremelo literalmente, un Dios en tres personas. Ok. Mi tiempo corre, señor Solís. Perdón, pero ahorita te lo muestro. No, entonces listo. Paso a la otra pregunta. Deme el texto que diga que hay un Dios plural o un ser en tres personas. Génesis 1:26 te lo describe. Muéstreme, deme el texto que diga que hay un Dios plural. El texto que lo diga literalmente, ¿hay un Dios plural o un Dios en tres personas? Génesis 1:26 te lo dice. Si no, no diría hagamos. Listo, no responde. Deme el texto que diga que hay tres Jehovás. Usted lo dijo en su conferencia. Yo no dije eso. No lo dijo. Listo. Sí. Yo dije que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová y que el Espíritu Santo es el mismo Jehová. No que hay tres Jehová, porque decir que hay tres Jehová es decir que hay tres dioses. No lo Jehová dijo, es listo, uno. ¿no? Jehová es uno. Dice la Escritura que el hombre verá a su hacedor o a sus hacedores. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese Dios? El único Dios verdadero. Por favor, conteste mi pregunta. Dice la Escritura El único Dios que verdadero. dice la Escritura que el hombre verá a su hacedor o a sus hacedores. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Cómo dice? La Biblia dice que el hombre verá a su hacedor, porque yo no creo en tres dioses. Yo creo en un solo Dios. Deme el contexto de Génesis 1:26 que diga, contexto de Génesis 1:26 que diga que los profetas dijeron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre. Que los profetas dijeron, ellos crearon al hombre. Las tres personas divinas crearon al hombre. O dice, o como dicen los profetas, ¿quién creó al hombre? Ok. El argumento que tú no pudiste responder es hagamos. El contexto te está diciendo el versículo 27 que solo Dios creó al hombre. Tú Deme tienes que... deme el contexto en los profetas que diga que ellos crearon al hombre. Deme el contexto. Es que lo que tú no entiendes es que el tema del Antiguo Testamento es monoteísmo. No es si en Dios hay tres personas. Ya la Biblia te lo dice desde el principio que hay pluralidad en Dios. Eso es lo que tú no entiendes. Si lo dices desde el principio, deme el texto en los profetas que diga que los profetas que digan literalmente que ellos, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon al hombre. Deme el texto, por favor. Lo que no está entendiendo es que el tema del Antiguo Testamento es monoteísmo. Eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento. No responde. Listo. Dice Pablo, usted nos dice que hay un solo Dios en el cual hay tres personas. Dice Pablo que hay un solo Dios en el cual hay tres personas. Usted dijo, no, usted lo dijo. Por aquí no tengo que darle el texto. Usted fue el que lo dijo. Usted dijo que hay un solo Dios en tres personas. Usted lo dijo. Por favor, dígame esto. ¿Dice la Biblia o dice Pablo que hay un solo Dios en tres personas o que hay un solo Dios y Padre? Hay un solo Dios y Padre y un solo Señor y Jesucristo. Tú no puedes quitar el y ahí. Que Jesús cuando dijo, por ejemplo, en Juan 17 creo que fue, o Juan 3, donde dice, porque hay un solo Dios verdadero, el Padre, no quiere decir
que Jesús sea otro Dios, ¿verdad? Eso no lo que está diciendo. Jesús no iba a decir, hay un solo Dios, hay uno de muchos dioses que es el Padre. Es que tú tienes que entender que lo que la Biblia está diciendo es que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Eso es lo que está diciendo. Deme la escritura que diga que literalmente que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. ¿Dónde está eso? ¿Te doy todos los textos? Deme la que usted me está diciendo que la Biblia dice que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Dígame qué profeta dijo eso o qué apóstol dijo eso. Bueno, la Biblia dice que el único Dios, sabio Dios, después también dice que Jesucristo es el único Dios y también se sabe que el Espíritu Santo es el único Dios porque no hay otros dioses. Señor, ¿dónde lo dice? ¿Qué Jesús? ¿Cuál? ¿Dónde dice que Jesucristo es Dios? No responde. Listo. Voy, sigo. No me das tiempo para mostrarte el texto. Dale, no dale, responde. dale. No responde. Dale. No responde. Deme el texto. Dígame esto, confiéseme esto. La Biblia dice literalmente, le voy a decir literalmente. Dice que Jesucristo es el Señor Dios y Padre. Lo leí. Señor Dios y Padre, el cual nos amó y el cual nos dio consolación eterna por gracia. Y dice la Biblia, Septuaginta al español, que Jesucristo es el Señor Dios y Padre, ¿sí o no? Dame la referencia en la Biblia que tú usas. No responde. La Biblia que tú usas hace rato. No responde. Ya cité. Dígame, por favor, dice la escritura que el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el principio del fin, el cual dará de la fuente de agua de vida. Y ese que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, el principio del fin, el cual dicen que es el Padre, ¿es Jesús, sí o no? Yo no digo que el Padre es Jesús. El que está sentado en el trono es Dios. Sí. Dice que es Jesús el que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, el principio del fin, el cual es el Dios que nosotros veremos, ¿sí o no? Dame el texto. Dame el texto. No, dame el texto. No responde. Tú tienes que formular tu pregunta con un texto, Rato. No responde. No, es que yo ya verás cómo yo te pregunto, ya verás. No responde. Usted es pastor. Dígame, señor Solís, usted citó Apocalipsis capítulo 5, verso, si no estoy mal, verso 16, que dice al que está sentado en el trono y el cordero. Dígame, si fuesen dos, ¿cómo diría allí? ¿A él sea la gloria o a ellos sean la gloria? Dígame, por favor, si fuesen dos diferentes, ¿sí? ¿Cómo diría? ¿A él sea la gloria o a ellos sean la gloria? 5:13. Citó 5:13. Si fuesen dos diferentes, ¿cómo diría? ¿A él sea la gloria o diría a ellos, al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza? ¿Cómo diría? Al que está sentado en el trono y el cordero, sea o sean, si fuesen dos. Por favor, explíquenos. Deme, por favor, eso. Lo que la Biblia está diciendo es que eso sea significa que hay un solo Dios, rato. Hay un solo Dios y eso ya lo creemos. Es o sea que el cordero y el cordero y es un solo Dios. Y son un solo Dios, sí. Correcto, eso es lo que ya creemos. Sí. No creemos en Dios. O sea, el que es el que está en el trono. Bueno, ese que está sentado en el trono, ese que está sentado en el trono es Jesús, ¿sí o no? El que está, la Biblia dice que el cordero le entrega, el Padre le entrega, el Dios que está sentado en el trono le entrega un libro al cordero, o sea que no está sentado. No está sentado. Si lo vamos a eso, Apocalipsis capítulo 3 te lo dice. No, dígame, dice la escritura que él mismo estaría con nosotros y que él mismo nos salvaría refiriéndose a Jehová, ¿sí o no? Sí.
Sí, sí, Sí. Jehová mismo estuvo con los hombres, sí. Listo, hasta aquí mis 10 minutos. Ok. Ok, ¿listo? Sí, señor. Ok. Vamos con mi pregunta entonces. En Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mira cómo yo te doy referencia al texto. Por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Yo quiero saber quién dijo, me preparaste cuerpo, y a quién se lo dijo. Bueno, señor Solís, como usted ve, eso es un salmo. Es el Salmo 46, verso 8, y los salmos son proféticos. Recuerde que Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, Mi los pregunta salmos es, y los ¿quién profetas. habló hace rato? ¿Quién habló y a quién se lo dijo? Señor, estoy respondiendo. Sí, yo sí Así como tú me acelerabas, yo te acelero. ¿Quién habló y a quién se lo dije? Es mi pregunta. yo respondo, yo sí estoy respondiendo, usted no respondió. Déjeme pensarlo. No. No pensarlo, no pensarlo. Dale, mi tiempo corre. ¿Quién habló y a quién se lo dice? Se lo estoy diciendo, esto es un salmo y las salmos son profecías. Ahora, ¿quién habló y a quién se lo dijo? Le voy a decir, Dios mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Usted mismo lo dijo. ¿Cómo? Preparándose él mismo un cuerpo. ¿Cómo? ¿Cuál cuerpo? Ok, ¿a quién le dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios, me preparaste el cuerpo? ¿A quién le dijo Dios? Déjeme contestar, señor. Déjeme contestar. Isaías en el capítulo 60, ¿sí? Ahí vamos a ver el cuerpo. Isaías capítulo 60 dice así. No, es que Levántate mi y resplandece. pregunta no es sobre el cuerpo. Yo estoy hablando de quién le dijo a quién. Eso estoy preguntando nomás. Porque que las tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios mismo se preparó un cuerpo para venir a Pero salvar. ¿a quién se lo dijo? Porque aquí alguien está hablando hace rato. Aquí alguien está hablando. Aquí alguien está diciendo sacrificio. Oíme bien. Voy a plantar mi pregunta de nuevo. Alguien habló y dijo, por lo cual, entrando al mundo, dice, alguien habló, está hablando. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Mi pregunta es, ¿quién dijo esto cuando estaba entrando al mundo? ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo? Porque uno no se habla a sí mismo. Introduciendo el primogénito al mundo, dice. ¿Sí? El primogénito. No habla de un Dios preparándole cuerpo a otro Dios. Recuerde que la escritura dice, mi pregunta Dios fue es rato. Oíme bien. Mi pregunta es, ¿quién habló? Ok, señor, fácil. Te lo dejo más fácil. Te lo dejo más fácil. Solo dime quién habló. ¿Quién habló nomás? Solo dime quién habló. Ya estuvo. Es una profecía de parte de Dios, del único Dios, de Jehová, el cual dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Y se prepararía, pues, él mismo nacería. Ok, entonces Dios habló. Eso es lo que está diciendo. El único Dios, claro. O sea, no hay un único Dios. Entonces, tu lógica, Dios habló y dijo, oiga bien, Dios habló y dijo, sacrificio, ofrenda, no quisiste, me preparaste el cuerpo. Dios habló. A ver quién habló, no se sabe porque hace rato no responde. Vamos con la siguiente pregunta. Déjeme responder. Yo sí tengo respuesta. Isaías en el capítulo 7, verso 14, dice, el Señor mismo dará señal. ¿Quién es ese Señor? Jehová. He aquí que la Virgen concebirá y dará. Vamos a otra pregunta. No respondí. Déjeme responder. Y llamará su nombre Manuel, el cual es Dios con nosotros. Isaías 60 dice que Dios mismo nacería, se haría hombre. Por eso dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Eso es una profecía, no que el Dios Padre le esté diciendo al Dios Hijo. Voy con otra pregunta porque no quieres responder y estás haciendo una tremenda enredadera de doctrina. No sé qué estás haciendo. Vamos con la siguiente. No hay problema. Vamos a ver, Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Es el Hijo Dios ahí, sí o no? Primera de Juan 5:20, sí. Y me deja responder, por favor. Sí, claro. Pero mire lo que está diciendo. Eso es toda la pregunta. La pregunta es sí o no, no tiene que dar explicación. Señor. Y es que yo sí tengo respuesta. Usted no tiene respuesta. 5:20. Y estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Juan dice que Jesús, déjeme responder, por favor. Yo solo quería saber sí o no. Eso es todo. No estoy dando explicación. Voy a seguir mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta. Yo tengo. Déjeme, no vamos a. Si no vamos a. No,
el verdadero Dios. ¿Cuál Dios? El de Juan capítulo 17, verso 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien es enviado. ¿Quién es el verdadero Dios según Isaías capítulo 40, verso 3? Del verso 3 y 10, el Salvador. Ok, ¿Y quién es ok, ese? vamos. Mi siguiente pregunta. Y mi yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que siguiente yo. pregunta. Mi tiempo corre. Vamos. Mi siguiente pregunta. En Juan capítulo 16. Mi pregunta es, versículo 13 al 15. Mi pregunta es, ¿quién, según este texto, no hablaría de su propia cuenta? ¿Quién, según Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, quién no hablaría de su propia cuenta? El Consolador. Pero hay algo aquí. Juan capítulo 14, verso 17, Jesús dice que es el mismo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice que el Espíritu, el Consolador, estará en vosotros. ¿Y quién es ese? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Capítulo 17 dice lo mismo, ¿sí? Yo en ellos y tú en mí. O sea, ¿quién es el Consolador? Jesús. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Por qué no hablaría por su cuenta? Porque Él nos recordaría todas las cosas, recordaría todo lo que está escrito. Jesús es el Consolador. Eso lo dice primera de Juan capítulo 2, verso 1. Allí lo dice. O sea que estás afirmando que el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta. Es que es el Consolador, ahí lo dice. Okay, no entonces no, recordaría oiga, todas las cosas. Voy con la otra pregunta. Si el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta, ¿de quién entonces hablaría el Espíritu Santo? ¿De quién? Dice, os recordará todo lo que está escrito. ¿Y qué es? ¿Quién es el que habla por nosotros? Señor, déjeme hablar. ¿Quién es el que enseñaría por nosotros? Dice Pablo, si es que Cristo está en vosotros y ustedes han sido enseñados. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y Juan, aquí en el capítulo 14, verso 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el verso 20, y yo en vosotros, y me manifestaré a él. Judas le dice, Señor, ¿por qué te manifestas a nosotros no al mundo? ¿A quién se refiere que es el Consolador? A Jesús, evidentemente, Señor. Mira, no? Alexander, voy con la siguiente pregunta. ¿De quién tomaría el Espíritu Santo? ¿De quién? Porque tienes que hay personas aquí. ¿De quién tomaría el Espíritu Santo? ¿De quién? ¿De quién? Jesús, según de lo de él, su palabra. No o sea que el Espíritu Santo tomaría de otro. No es otro. ¿Quién es? No es otro, dice. Y yo en vosotros, no es otro, dice aquí. Y yo en vosotros y me manifestaré a él. Es Jesús como espíritu, porque Dios es espíritu. Nos daría su promesa. Pablo dice literalmente, porque el Señor es el espíritu. ¿A qué Señor se refiere que es el espíritu? Ok, siguiente pregunta. Yo creo que va a estar la última, creo. En Juan capítulo 14, versículo 49. Si Dios es una persona, Padre, ¿cómo explica que el Hijo, que tú crees que es el Padre encarnado, no hable de su propia cuenta? Tú dices Juan 14, 49 no existe. No, Juan 12, 49, perdón. Juan 12, 49. Juan 12, 49, Jesús dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Tú piensas que es el Padre encarnado. ¿Qué persona, el Padre no hablaría de su propia cuenta o la persona del Hijo no hablaría de su propia cuenta? ¿Por qué Jesús no habló por su propia cuenta? Quiere decir que él no vino, lo que nos dice literalmente aquí, o lo que nos está explicando, dice, la palabra que oíste de mí no es mía, sino del Padre que me envió, lo dice Juan capítulo 14, ¿sí? La palabra que oíste de mí no es mía, sino del Padre que me envió. ¿A qué palabra se refiere? Por eso Jesús no habló por su propia cuenta, por eso siempre hizo mención al Padre, siempre cumplió las escrituras. Siempre, está bien. Escúcheme, Señor, por favor. Está bien, voy con la siguiente. Escúcheme, Señor, por favor. Siempre cumplió las escrituras, porque él vino a cumplir todo lo que está escrito en la ley, en los salmos y los profetas. Si él hubiese sido otra persona divina, sí habría hablado por su propia cuenta, pero como él vino a cumplir lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas, por eso. Te vamos a mandar a Kindle otra vez, rato. Vamos a mandar a Kindle para que aprenda.
Mateo 20:23. ¿Es el Padre hablando, sí o no? Mateo 20:23. Quedan 27 segundos. Vamos. No, si quiere le doy más minutos. Mateo 20:23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Es el Padre hablando Jesús, ahí, sí o no? sí, claro, Jesús es el Padre, Okay, lo dice Isaías. okay. Está bien, terminado, está bien. Se me acabó el tiempo, Ok. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Muy interesante. No sé si quieres, te doy un minuto para despedirte y pues yo también me despido y ya pues terminamos, hemos terminado por el debate. Si quieres despedirte, adelante, tienes un minuto. Listo, gracias Pastor Solís por haber aceptado la invitación a este debate. Agradecemos a todos los amigos, a los hermanos que han estado pendientes de él y espero que no sea el último debate, señor Solís. Pueden venir más. Lo hemos hecho con altura. Yo lo he respetado, usted me ha respetado y creo que eso es estos debates, no es para ponernos a pelear ni insultarnos. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, señor Pastor Manuel Solís, y si el Señor lo permite y usted lo quiere, hasta la próxima. Amén. Hasta aquí quedamos entonces, amados hermanos y amados amigos. Terminamos con esta última parte del video, del debate, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite y es la voluntad del Señor. Y siempre recordándonos que Cristo viene pronto y que hay que estar preparados para su venida. Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima.